el espiritismo enseña que cuando uno muere sigue viviendo, que está presente la enseñanza de está presente en la enseñanza de muchas religiones evangélicas. Muchas religiones evangélicas, muchos de nuestros hermanos creen que cuando uno muere sigue viviendo y que si se fue bueno se va para el cielo y si fue malo se va para el infierno a condenarse eternamente por tan solo 70, 80 años de vida que uno vivió. No sería justo para un Dios de misericordia que nosotros vivamos 70, 80 años en esta tierra y tengamos que pagar penas eternas en un infierno por una vida de 80 años que vivimos aquí. Eso se lo inventó fue el hombre. 1000 veces no. Dios no es así. El tema del infierno es un tema que crea miedo, muchas veces hasta ignorancia de parte de los teólogos, que son negligentes y no enseñan realmente con juicio las verdades de la palabra de Dios y siguen creyendo en este tipo de falsedades que no están en la palabra de Dios. Hay muchas religiones que enseñan que los espíritus siguen viviendo después de la muerte. Entonces yo pregunto, si es así, si siguen viviendo nuestros seres queridos, ¿por qué no seguimos comunicándonos con ellos? ¿Por qué no podemos comunicarnos con ellos? Si están allá en el cielo, ¿por qué no nos dan de vez en cuando un consejo? Si están allá en el cielo, ¿qué tiene de malo? ¿Qué hay de malo que de vez en cuando nos ayuden y nos protejan entonces? ¿Por qué no lo hacen si son nuestros seres queridos y amados? ¿Por qué nos ven que sufrimos en la tierra y no nos echan una mano de vez en cuando? Entonces fíjense que este tipo de engaños nosotros debemos estar atentos y alertas. Hay muchos hermanos cristianos que están cayendo en el engaño de la creencia de que los muertos siguen viviendo, y hay muchos hermanos en la iglesia que consultan a espiritistas, que consultan a brujos. Es una realidad. Es más, hay muchos hermanos que aún tienen este tipo de prácticas, que leen el tabaco, que leen el tarot, que leen las cartas, el chocolate. Algunos lo hacen por diversión, otros lo hacen porque no se han querido desprender todavía de este tipo de manifestaciones. Entonces, hermanos, tengan cuidado, porque hay muchos hermanos cristianos que sin quererlo están cayendo en este engaño. Ahora, si los hermanos cristianos que están practicando esto lo siguen haciendo, es por varias cosas. Uno, porque no conocen la verdad, no han entendido esta verdad del estado de los muertos y del espiritismo. Dos, que lo conocen y se hacen los locos, que saben que eso no se puede hacer, que está prohibido en la Biblia, que la Biblia no dice en ninguna parte que los muertos siguen viviendo, y sin embargo siguen haciéndolo porque les da resultados. Igual que Saúl. Exactamente, que así como Saúl, que sabiendas que no se debía hacer y lo hacen, entonces ahí cae una responsabilidad. Y tres, que hay muchos cristianos que no han experimentado una conversión verdadera. Porque si usted experimentara una conversión verdadera, yo les aseguro que usted dejaría todo este tipo de prácticas a un lado y confía plenamente en el único que conoce el futuro, que es Dios. Quiero invitarlos para que abran sus escrituras en el libro de Daniel. Ya lo estudié con una hermanita, que fue muy productivo, pero me parece prudente que miremos el caso de este rey que quería conocer el futuro. Pero realmente la Biblia deja claro que los magos, ni los astrólogos, ni los adivinos pueden hacerlo. No se dejen engañar, no se dejen engañar, porque esto no viene de parte de Dios. Miremos, por ejemplo, el caso del rey Nabucodonosor, que tenía una inquietud. Y si todos tenemos la Biblia, ¿tú la tienes? Sí, bueno, pues si no la tienen me dicen para proveerles una, para que todos podamos leerla. Entonces dice el versículo, vamos a leer el capítulo 2,
versículo 3, y dice: el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Este rey tuvo un sueño y se le olvidó. Sí, se le olvidó el sueño y él quería ahora saber qué era lo que había soñado. Versículo 4. Hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey para siempre vive, dinos el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Primero que todo, aquí ya estamos viendo una limitante de parte de los magos. Primero, que no pueden leer el pensamiento. Satanás no puede leer el pensamiento. Satanás no puede saber, es imposible leer la mente, porque ellos no pudieron decirle al rey qué fue lo que soñaba. Lo que soñó es como yo decirle a usted: dígame qué soñé yo anoche. O sea, ¿quién puede hacer eso? Aquí el versículo 5 dice: respondió entonces el rey y les dijo a los caldeos. Caldeos eran, llamémosle, el grupo selecto de magos, grupo selecto de agoreros y adivinos y astrólogos. Por dicho, eso no es nuevo tampoco. Hoy en día muchos presidentes consultan a este tipo de magos, astrólogos, agoreros, para conocer qué decisiones tomar. Y también para ver cómo les va este año. Exactamente. Entonces dice aquí el versículo 5: el rey les dijo a los caldeos: el asunto se me olvidó. Si no me mostráis el sueño y su interpretación. Oiga, cosa dura, porque el rey les está exigiendo que no solamente les dé la interpretación, sino que les diga el sueño que tuvo anoche. Seréis descuartizados, dice aquí. Si no me dicen, los voy a descuartizar. Y vuestras casas serán puestas en muladares. Miren lo que dice el versículo 7. Respondiendo la segunda vez le dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su interpretación. Los magos ahí no sabían ni qué hacer. Ellos no sabían para dónde pegar. Ellos son tan embaucadores que le querían era como enredar al rey. Díganos el sueño y le damos. Ahí dice: se lo interpretamos. ¿Cómo les parece? Ahora dice el versículo 8 y dice: el rey respondió y les dijo: yo conozco ciertamente que vosotros me estáis vacilando. En algunas versiones dice: estáis poniendo dilación, porque están viendo que el asunto se me ha ido. Y el versículo 10: ellos mismos miren lo que confiesan. Dice 2:10: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra. Pregunto, entonces, los que hay hoy en día. Dice aquí: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar tales asuntos al rey. Y tienen razón, porque es que no hay forma, no hay un poder humano. Entonces pregunto, ¿y los que consultan entonces hoy a los muertos? ¿Y los que consultan hoy a los pitonisas, a las agoreras, a los parapsicólogos paranormales? Pregunto, ¿ellos qué plan están teniendo hoy en día? Porque aquí dice que no hay hombre alguno. Entonces el agorero es un embaucador, es un mentiroso. El brujo es un mentiroso, el adivino es un mentiroso, porque aquí está diciendo la Biblia que no hay un hombre que pueda hacer tal cosa. Versículo 10: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, pues ningún rey, príncipe o señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Versículo 11: finalmente el asunto que el rey demanda es singular. Ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuyo morada no es con la carne. ¿Cómo les parece? Qué peligro, ¿verdad? Aquí está diciendo, eso no lo puede hacer ningún hombre excepto los dioses. Qué peligro. Aquí está diciendo, declarando enfáticamente de que eso es sobrenatural, el tratar de descifrar el futuro. Ahora, el versículo 12 dice: el rey se enojó. Enfurecido mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia
y entre esos cayó Daniel. Qué pesar. Daniel y sus amigos fueron confundidos con astrólogos. ¿Cómo la ve? Y el versículo 16 dice: Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostrara al rey la interpretación. Miren, aquí es donde viene, hermanos, qué es realmente, cómo realmente opera Dios y cómo opera el diablo en este tipo de médiums espiritistas. Versículo 17: y se fue luego Daniel a su casa y declaró el asunto a Ananías, Misael y a Zacarías, sus amigos. Versículo 18: para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Pregunto, ¿será que la solución para conocer el futuro, para conocer interpretaciones, es consultando las cartas? ¿Es consultando el tarot? ¿Es consultando las estrellas? ¿Cuál es el método que utilizó el profeta de Dios? La oración. No hay mejor método que un cristiano pueda utilizar para estar seguro que la oración. No es consultando el tabaco, no es las cartas, no es la hechicería, no es el tarot. Hermanos, no es ese el mecanismo que Dios emplea. Aquí está diciendo que Daniel oró. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Dios al Dios del cielo. Y miren qué oración tan bella y reveladora al mismo tiempo. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y mire quién es el único que conoce el futuro, para que no se dejen engañar, que es que Satanás me dijo a mí que mañana se iba a morir mi papá. Es que Satanás me dijo a mí que había una huaca en tal parte y que la abriera. Es que a mí me dijo que fulano de tal que hiciera el número del chance tal, porque iba a caer ese número. Mire lo que dice el versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me diste sabiduría y fortaleza y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el asunto del rey. Pregunta: cuando uno tenga una inquietud sobre el futuro, ¿será que hay que consultar a los muertos? ¿Dice aquí que eso hizo Daniel? Aquí dice que él consultó fue a Jehová, y el único que revela esos misterios fue el Dios de Israel, Dios del cielo. A través de la oración, de los mecanismos dados por Dios, es que se manifestó a través de su profeta. Por algo dice Dios que no consultemos ni a magos, ni a astrólogos, ni a hechiceros, ni consultemos a los muertos, porque esos no son los mecanismos que Dios usa. Ahora, si Dios no se comunica por medio de estos mecanismos, entonces ¿quién es el que habla con nosotros en esos medios? Dense en cuenta. Si no es de parte de Dios, entonces es de parte del diablo. Vamos ahora al versículo 25. Entonces Arioc llevó prestamente a Daniel delante del rey y le dijo así: he hallado a un varón de los cautivos de Judá, el cual declarará al rey la interpretación. Ahora noten ustedes que Daniel no se da los créditos para sí. Daniel no se da los créditos: sí, yo soy el que te voy a revelar el sueño, así que primero págame cierta suma de dinero, porque eso es lo que hacen hoy los magos. No hay un mago que trabaje gratis hoy en día. No hay un astrólogo, ni agorero, ni hechicero, ni pitonisa que le trabaje gratis. Primero le saca hasta el agua del ojo, literalmente, ahí sí. Eso es como, ellos saben trabajar. Los magos y estos adivinos saben trabajar. Lo ponen a ustedes a que sigan llegando, a que sigan. Y claro, como ellos le muerden la mano, ellos hacen cosas de tal manera que se les cumplan para que usted siga llegando, para que siga viniendo. Ahora, cuando usted va por un riego o por una cosa de estas, él no lo hace en una sola sesión.
Él lo hace en varias para que usted siga llegando y siga yendo, para que usted le siga dando su plata. Ahora fíjense que Daniel no hace eso. Daniel nunca se da los créditos y le dice, oye rey, yo sé lo que tú sueñas. Imagínense ustedes, hermanos, qué tremendo. Dios le muestra a Daniel no solamente lo que sueña ese hombre, sino que le va a dar lo que significa ese sueño. ¡Qué barbaridad! Daniel tranquilamente hubiera podido haber dicho, págame cierta cantidad de dinero, dame una casa, vacas, caballos, camellos, y te lo digo, si no, no. Pero miren ustedes cómo, para que ustedes vean Dios cómo opera con sus hijos versus el diablo cómo opera con sus medios. Versículo 26. Respondió el rey y dijo Daniel, al cual llamaba Belsasar, dijo el rey a Daniel, ¿podrás tú, miren ustedes la duda que le hizo el rey, oye, tú podrás hacerme entender el sueño que vi y tu interpretación? Tú puedes hacer eso conmigo. Y miren lo que dice el versículo 27. Daniel respondió delante del rey y le dijo, miren qué belleza. El misterio que el rey te manda, miren de plano a dónde dejan los magos, astrólogos y tal. Dice, ni sabios, ni astrólogos, ni magos. Estamos leyendo Daniel 2:27. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Entonces les pregunto, hermanos, de ahora en adelante, entonces, ¿será que podemos consultar a esta gente? Hermanos, esta gente no puede hacer nada. No vienen de parte de Dios, porque aquí dice, Dios no usa ni magos, ni astrólogos. Eso no viene de parte de ellos, como quien dice. ¿Lo dice o no lo dice? Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos. Vamos a volver a leer el versículo 28 a ver si están atentos. Pero los magos y astrólogos y los adivinos y parapsicólogos y videntes son los únicos que pueden revelarlo. ¿Dice así? Pero hay un Dios. Dice, pero hay un Dios. ¿Cuántos? Uno. ¿Está dándole un lugarcito a Satanás ahí en ese versículo? No. Dice, mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¿Quién es el único que puede revelar misterios? Entonces, cuando yo voy a una pitonisa y le digo que me dé el número del chance, ¿será Dios el que me está diciendo eso? Cuidado, hermano. ¿Y qué pasa cuando yo voy y quiero, hermanos, quién no va a querer hablar con su familiar muerto? Hermanos, y aquí dice que ni siquiera eso funciona. Porque aquí dice, ni magos, ni astrólogos, ni adivinos lo pueden enseñar, mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor. ¿Quién? Él. Dios. Habla de que fue la pitonisa el que le reveló, que fue un mago el que reveló, que fue un adivino, un astrólogo, un parapsicólogo, un medium. No, dice, Dios ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama, y esto es. Y ahí empieza. ¿Cómo les parece? Me han preguntado, ¿qué pasa con Satanás, que es capaz de predecir la muerte de ciertos famosos y se cumple? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando aquellos que consultan a los brujos y les predicen ciertas cosas que se cumplen en un futuro? ¿Puede el diablo conocer el futuro? Voy a mostrarles un caso. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 28.
Volviendo al caso de Saúl, vamos al versículo 26, primera de Samuel 15, perdón. No, esperen un segundito. Sí, 28. No, vamos para ver el contexto. Versículo, sí, el caso de la divina Endor dice, capítulo 28, dice, versículo, no, va a ver, 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer pitonisa para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte a sus criados. Y le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Saúl quería consultar con un muerto. Y Saúl manda a llamar al espíritu muerto de Samuel. Samuel ya había muerto. Miren lo que dice el versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, supuesto Samuel que ya había muerto, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado, pues tú eres Saúl? Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Imagínense, aquí supuestamente está hablando Samuel, que ya había muerto, y le dice: ¿por qué me inquietas haciéndome subir? Si fuera Samuel, se supone que Samuel era un hijo de Dios, se supone que debería estar en el cielo. ¿Por qué no dice: ¿por qué me inquietas haciéndome descender? ¿Sí están entendiendo o no? O sea, si fue un profeta, ¿estaba en el cielo o en el infierno? Se supone que si era un profeta tendría que estar en el cielo, porque la tradición popular dice que cuando uno muere va para el cielo. Pero aquí no dice, aquí está diciendo que Samuel no desciende del cielo, sino que sube de la tierra. Está aquí en la tierra todavía. Eso quiere decir entonces pues que Samuel está en el infierno. Aquí ya estamos viendo una mentira. Versículo 15. Y Saúl respondió: estoy muy acongojado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde. Fíjense, hermanos, lo curioso. Aquí Saúl reconoce que Dios le había cortado toda la comunicación con él. Que Dios ya no estaba empleando ningún método para comunicarse con Saúl. O sea que Saúl, ¿con quién estaba hablando entonces? Si Dios ya le había cerrado todas las comunicaciones. Aquí el versículo 15 dice: y Dios se ha apartado de mí. Pregunta: ¿era consciente Saúl de que no estaba consultando a Jehová? Sí, claro. Sí. Él mismo fue que... Él mismo reconoce, dice: Jehová se ha apartado de mí y no me responde. Ahora, si no le respondió, ¿por qué insistía? Él no estaba consultando ya a Jehová. Entonces, ¿a quién consultó? Fue una pitonisa. Y dice: ni por sueños, ni por profeta, por eso te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Y aquí dice, aquí es donde viene la declaración de Satanás, supuestamente que conoce el futuro. Y Satanás le hace una declaración que deja atónito a Saúl. Versículo 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová y es tu enemigo? O sea que Saúl no estaba hablando con Dios. ¿Sí están entendiendo el contexto? Saúl no estaba hablando con Dios, porque aquí está diciendo: habiéndose apartado de ti Jehová y es tu enemigo. Ahora, si Jehová era el enemigo de Saúl, ¿Dios iba a aceptar hablar con Saúl en ese momento? No. Entonces, ¿con quién estaba hablando Saúl? Versículo 17. Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí,
pues Jehová ha cortado el reino de tu mano y lo ha dado a tu reino, y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová, miren, usted dice, mira, aquí está supuestamente Samuel prediciéndole el futuro, ¿no? Dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. O sea que le predijo también la muerte. Y aún el campamento de Israel entregará Jehová en tus manos a los filisteos. ¿Cómo les parece? Entonces uno dice, bueno, si no era Dios y estaba hablando con Satanás, ¿por qué le predice que iba a perder la victoria? ¿Y por qué le dice que iba a morir? Hermano, aquí es donde yo les voy a decir lo más interesante. Primero que todo, Satanás, como ya vimos, no conoce el futuro, sino que Satanás estudia muy bien la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Primero que todo, la Biblia es un libro de revelación, pero también es un libro profético. En la Biblia nosotros encontramos lo que va a acontecer en el futuro, sí o no. Por ejemplo, si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, nosotros sabemos de que van a acontecer catástrofes naturales. Si nosotros leemos el libro de Daniel, sabemos en dónde estamos en la historia. No necesitamos consultar a una pitonisa para saber lo que va a acontecer en el futuro. Ahora, pregunto, ¿será que Satanás conoce este libro? ¿Será que Satanás, a partir de estudiar este libro, también puede predecir lo que acontecerá en el futuro? Claro que sí. Lo que pasa es que como nosotros no estudiamos la Biblia, pero Satanás sí, él nos lleva ventaja. Él lo sabe todo. Aparte de eso, la edad de los ángeles dista mucho de nuestra edad. Los ángeles, por ejemplo, son tan antiguos como la misma civilización, ¿sí? Los ángeles, por ejemplo, han estado desde la misma creación del mundo. Los ángeles han estado presentes en la política, en la religión, en las ciencias, en el desarrollo de las ciencias. Pregunta, ¿conocen mejor que el hombre el desarrollo de la humanidad? Sí. ¿Pueden ellos entonces predecir y conocer lo que puede pasar en un inmediato futuro? Sí. No porque conozcan el futuro, sino a partir y a pesar de ella. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Ahora, otra cosa muy interesante que también lo dialogábamos ahorita con un grupito de charla, es, por ejemplo, hay un caso en la Biblia de Daniel, el libro de Daniel. El ángel Gabriel se comunica con Daniel miles de años atrás, y ese mismo ángel Gabriel se comunica con María 1000 años después, y es el mismo. Entonces quiero que miren ustedes la antigüedad de los ángeles, la edad de los ángeles. ¿Me hago entender lo que quiero decir? O sea que ellos han conocido y conocen la historia y son mucho más antiguos que nosotros, conocen mejor que nadie la política y el desarrollo de la historia de esta humanidad. Él tranquilamente puede decir, mire, él tranquilamente puede, con conocimiento y sin necesidad de ser sociólogo, decir, mire, a esto y esto y esto le va a pasar al futuro de los Estados Unidos. ¿Puede o no puede hacerlo? Pero no porque conozca el futuro, sino porque a partir de su estudio, a partir de su experiencia, de su conocimiento, puede deducir ciertas cosas. Eso es número 2. Y número 3, él puede conocer también las intenciones de todas las personas. Por ejemplo, puse un ejemplo, también voy a poner un ejemplo con el presidente Donald Trump. Supongamos que usted, hermana Manta, es el presidente Donald Trump. Usted está en Estados Unidos y yo estoy en Arabia, y yo estoy planeando su muerte. Y cómo lo mato, y en qué momento, en qué reunión. Pregunto, ¿Satanás está presente en esa planeación? Sí. Lo único que tiene que hacer es revelárselo a través de una pitonisa para comunicarle que el presidente Trump va a morir en cierta época porque estaba presente en la planeación de ese mato. Entonces pregunto, ¿conoce el diablo el futuro? No. El diablo no es que conozca el futuro como tal, sino que como está metido en todo, está en todas partes, a través de los demonios están presentes en todas partes, puede conocer todo lo que estamos haciendo nosotros y lo puede comunicar. Por eso se llaman mediums,
Porque a través de lo que ve se lo comunica a un ser humano y el ser humano se lo comunica y se lo transmite. Sí, porque Satanás personalmente no le puede decir, pero sí se comunica. Ahora, vamos ahora con un caso más personal, mi caso, un caso individual. ¿Será que Satanás puede predecir lo que me va a acontecer en 3 o 4 horas? Le voy a poner un ejemplo. Me conoce Satanás a mí desde niño. Conoce mi temperamento, conoce mis inclinaciones y mis gustos, conoce mis debilidades. Desde el vientre de mi madre estuvo en la clínica. Los demonios estuvieron en la clínica cuando yo nací. Ellos han estado siempre. Ahora, pregunto entonces, ¿me conoce muy bien un demonio? ¿Me conoce muy bien un ángel? Un ángel, claro que sí. Me conoce mejor que yo. Eso le pasa como a una... Voy a poner un ejemplo así, un ejemplo. Yo trabajo con profesores bilingües, con profesores británicos y americanos, un privilegio. Yo trabajo en un colegio con 39 nacionalidades y todo el tiempo estoy con japoneses, con chinos, con británicos, con americanos, con australianos, bueno, en fin. Y resulta que yo le pregunté a una profesora que hablaba muy bien español, pero era americana. Era una señora de edad, una señora de edad. Yo le pregunté, porque hablaba muy bien español, yo le dije, ¿cuántos años llevas hablando español? Y se quedó mirándome y me dijo, ¿cuántos años tienes tú? Le dije, tengo 15. Literal. Le dije, tengo 15. Y le dije, ¿sabes qué? Yo hablo español, el español que yo hablo, tú ni siquiera habías nacido. Como quien dice, hablo mejor español que tú 2 veces. ¿Cómo la ven? ¿Entendieron la relación? Ahora, los demonios nos conocen mejor que nosotros. Pregunto, ¿conocerá mi temperamento? ¿Conocerá mis inclinaciones, mis debilidades? Todo. ¿Será que a partir de mis comportamientos puede determinar qué voy a hacer más tarde? Claro, porque él sabe que a mí me gusta el rock, él sabe que a mí me gusta el cine, él sabe que a mí me gusta muchas cosas. Un ejemplo, él sabe. Ahora, él también puede inducirme, él también puede presentarme situaciones, él también puede presentarme debilidades. Ahora, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Él sabe que a mí me gusta el alcohol, la cerveza, un ejemplo. Y yo consulto a Pitón, digamos, voy y consulto a un médico y le digo, oye, ¿qué me va a pasar a mí en 3 horas? Él me dice, te vas a pegar una borrachera. Miren ustedes cómo el diablo es mentiroso. Ahora, primero, yo ya quedé sugestionado. Segundo, a mí me gusta el alcohol. Y tercero, es lo más probable que me pegue una borrachera, porque después del primer trago no me para nadie. Total, me emborraché. Miren ustedes que es verdad. Miren ustedes que quedó tan sugestionado Saúl al decirle el demonio, te morirás conmigo, que miren ustedes cómo terminó Saúl. Vamos a 1 de Samuel 28. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? ¿Ya se durmieron? Mucho cuidado. 1 de Samuel 28. 18. 1 de Samuel 28. Ya les digo. No, perdón, es 1 de Samuel 31. 1 de Samuel 31. Los filisteos después pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y se agravó la batalla sobre Saúl y le alcanzaron los arqueros.
y tuvo gran temor de los arqueros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella. ¿Cómo la ve? O sea, Saúl estaba tan sugestionado, estaba tan desesperado al ver que había perdido la batalla, que el que toma la decisión no fue Satanás. El que tomó la decisión de su muerte, ¿quién fue? Él mismo. Ahora, yo les pregunto, ¿será que puede ser muy difícil para Satanás predecir la muerte de un hombre ambicioso, avaro, que él ya sabía de que iba a perder la batalla? Un rey, ¿usted cree que un rey va a quedar contento de tener que ser subyugado al reino al que le queda? Él no va a querer perder nunca. Y al verse perdido, Saúl, ¿él qué hace? Le dice a un criado: mátame. ¿Pudo Saúl haber dicho lo contrario? Sí. Y mire lo que dice versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quiso, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Hermanos, Saúl se mató porque quiso, él mismo se mató. Pero hay algo más revelador aquí. Miren lo que dice. Ustedes saben por qué se mató Saúl. Vamos a 1 de Samuel 15. 1 de Samuel, el mismo capítulo 16. Versículo 14. Miren ustedes qué tremendo. 1 de Samuel 16, 14. ¿Lo tenemos todos? Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, ¿qué era lo que Saúl estaba? Era atormentado por un espíritu demoníaco. Claro, porque Saúl cuando Dios se aparta de Saúl, 7 espíritus pueden tomar posesión sobre esa persona. Ya dice la palabra de Dios que cuando uno es terco y rehúsa el estar de parte de Dios, el no escuchar la palabra de Dios, dice que Dios nos deja a libertad. Y 7 espíritus inmundos pueden tomar posesión de nosotros. Tremendo. Ya como quien dice, o sea, la expresión dice: y un espíritu malo de parte de Jehová, claro. Ya Dios lo entrega. Dios lo entrega. No es porque sino porque sencillamente fue Él se apartó. Él es el que decide apartarse. Él es el que decide, después de recibir tantos llamados, ya el espíritu de los demonios toman posesión de esa persona. ¿Por qué dice un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba? Claro, ¿por qué? Porque fue Saúl el que quiso por sus propios medios apartarse de Jehová. Sí, porque es que, perdón hermano, porque es que ayer Dios le mandaba a Saúl que hiciera esto y esto, y él lo hacía a medias. Él no. Ahora, lo que hace Dios aquí ya es Una misericordia. a enviarle un espíritu de Sino que como está relatado, da a entender como si Jehová le mandara un espíritu. Sí, O sea, da a entender así. sí, pero lo hace no. Si nosotros miramos, por ejemplo, el capítulo 15, el capítulo 16 y el versículo 17, ahí inmediatamente nosotros entendemos que no fue porque Dios quiso enviárselo, ¿sí? Sino que fue Saúl el que por su propia iniciativa hace que eso. Ahora, todos los demonios están sujetos también a la voluntad de Dios, hermano. Miremos, por ejemplo, Job. Vamos al libro de Job. Pierde la cobra. Exactamente. Vamos, por ejemplo, el caso de Job.
para que ustedes vean, para que entendamos ese versículo, pues, que ustedes dicen qué significa eso. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice: un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Él respondió a Jehová: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás, en un tono de burla, le dice: ¡ja! ¿Acaso teme Job a Dios porque sí? ¿De gratis? Y versículo 10 dice: ¿acaso no le has bendecido, cercado a su casa y todo lo que tiene a su alrededor? El trabajo de sus manos has bendecido y hacienda has criado sobre la tierra, así cualquiera te adora. Mire Satanás lo astuto que, mire lo peligroso que es Satanás. Satanás no es amigo de nadie. Satanás se odia a sí mismo. ¿Cómo puede odiar a alguien más? Amar a alguien. Versículo, mire la sugestión que le hace Satanás a Dios. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra tu propio rostro. Imagínense, uno dice: bueno, ¿y cómo Dios se presta para estas cosas? Y miren lo que dice el versículo 12. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente que no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de él. Pregunto, ¿permitió Satanás que Job fuera tentado por el mismo Satanás? ¿Permitió Dios que Satanás atormentara al mismísimo Job? Miren, ¿por qué lo hace? Exactamente. Discúlpeme, ¿Satanás le puede quitar a uno la vida? No, porque Dios dice aquí en el versículo 12: no le quites la vida, porque la vida le pertenece a Dios. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. No. Dios es el dueño de la vida. Dios da la vida y Dios la quita. Puede tentar, puede maltratar, puede hacer de todo, pero el que quita la vida aquí en la Biblia dice que es Dios. Bueno, entonces vamos a redondear este tema, vamos a terminar aquí esta parte para que ustedes vean entonces cómo es que Satanás opera, para que no nos vamos dejando engañar. Vamos a pasar ahora a la parte de nuestro hermano Evaristo, el espiritismo en las iglesias evangélicas. ¿Hermana? Hermano, es que la hermana tiene una inquietud. Sí. Ella dice si las personas que andan en satanismo y todo eso y les quitan la vida a los niños, entonces ¿qué hay que...? Hermana, eso ya es suicidio. O sea, el hecho de que... O sea, pero si ella les quitan la vida. el que, bueno, a Dios le pertenece la vida, sí. Pero el que hace... O sea, nosotros podemos ser vehículos de Satanás. Nosotros podemos ser vehículos... Nosotros podemos quitar abruptamente la vida. Pero eso no quiere decir que Dios lo premia a usted por eso. No, es que eso no es, sino que, como dice la hermana, o sea que Satanás sí puede quitar la vida, entonces usted dice que no, entonces por eso ella dice como la así. gente que está en esas cosas que hacen convenios con Satanás, entonces, ¿por qué muchas veces ellos mismos se quitan la vida? Sí, bueno. O también cuando hay una trata y todo eso le quitan la vida. Sí, bueno, venga, les digo lo siguiente. Todo está dominado y controlado por Jehová, ¿cierto? Sí, hasta ahí es claro. Pero Dios también le da al hombre albedrío, ¿sí? O sea, aunque Dios controla la vida y a Él le pertenece y Dios la da y Dios la quita, Él respeta su decisión. Él respeta qué va a hacer usted con su propia vida y con la vida de los demás. Si Él interviniera en el libre albedrío de esa persona, te haría a ti un autómata, ¿sí? Ahora, por eso es que nuestra vida es vulnerable, pero aún así Dios permite que esas cosas pasen, porque Él respeta la vida, Él respeta sus decisiones, respeta lo que usted haga con su vida y con la de los demás. O sea que en algunos momentos Satanás se puede quitar la vida, de acuerdo al comportamiento de
Sí, sí, digamos que, bueno, para no contradecirme, lo que quiero decir es lo siguiente. La vida puede ser preservada siempre y cuando uno ande bien. Y Dios es el que la da y Dios es el que la quita. Pero también puede ser intervenida cuando uno la induce o uno desobedece o Satanás induce para que uno se mate o se suicide o lo demás. Exactamente, sí. Muy bien. Vamos entonces a dejar aquí esta pausa. Vamos a colocarnos por favor de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta parte. ¿Cómo les ha parecido hasta el momento? Muy bien. Bueno, vamos entonces a pasar a proceder a nuestro siguiente tema. Así que vamos a colocarnos vamos a orar.